Ok. Ya volví, ¿verdad? Ya les puse en el chat. Voy a calcular la imagen de cada elemento de la base. ¿Ok? Entonces la transformación es esto, ¿verdad? X más 2y, x menos y y y. Entonces sería la transformación de 1, 0, 0. X más 2y, bueno, x vale 1, 2y vale 0. X menos y es a 1, le quito 0. Y y es 0. Esa es la imagen. ¿Ves? Voy a calcular, perdón. Profesora, no entendí esa parte. Sí, sí, me equivoqué. Perdón, es que de ahí me pone nerviosa esto, me pone estresada. Ya. Es la imagen del vector de dos componentes, 1, 0. Ahí está. ¿Ves? Esta es la X, esta es la Y. Esta es la X, esta es la Y. Entonces vamos a meterlo aquí, calcular la imagen. Entonces la imagen es un vector de 3 elementos. El primero es X más 2Y, entonces 1 más 2 por 0. El siguiente es X menos Y, o sea, 1 menos 0, 1. Y el último es Y, entonces es un 0. Eso vamos a hacer, ¿ok? Calcular la imagen de los elementos de la base. Sería E2 es 0, 1. Y calcular X más 2Y sería 0 más 2 por 1, 2. Dame un chancecito para correrlo. Ahí está. La que sigue, vamos a hacer esta rayita más larga. La siguiente imagen es X menos Y. ¿Okay? Entonces sería 0 menos Y, 0 menos 1, menos 1. Y la última imagen es Y, entonces es un 1. Esta es la imagen de cada uno de los elementos de la base. Son estos dos. Entonces, estos dos elementos son importantes, son imágenes, pero, por ejemplo, no están en la base. Ah, bueno, sí, sí están en la base canónica, ¿verdad? Porque la segunda base que estamos trabajando, la base de este lugar, la base, se llama C2 y es la canónica. Entonces ya este está escrito en base canónica y este también, es lo normal, lo que trabajamos siempre. Entonces yo puedo decir que la matriz, ¿verdad? Asociada aquí, cuando hacemos T de XY, voy a poner T de XY es A por XY. ¿Quién es esta matriz? Esta matriz es, y coloco esto en orden. O sea, el primero, este va de primero. ¿Ok? Como columna. Vamos a ponerlo aquí. Y este, que es el elemento de la base, aquí va de segundo, ¿verdad? El segundo de la base va de segundo. ¿Que se fijan? No sé si logran ver, hoy devuelvo. ¿Se acuerdan que la habíamos sacado? Vean que coincide. Esta que está aquí, que era la matriz asociada a la transformación T, no hablábamos de bases ni nada, pues nada más sacamos la matriz, así como intuitivamente, corresponde a esto, que es pensando ya en las bases. El elemento número 1 de la base tiene imagen, el elemento número 2 de la base tiene imagen. Esas imágenes están en la base del segundo espacio vectorial. Sí, porque es canónica. Ah, bueno, se colocan en columnas. Entonces ves que es la misma matriz. Entonces, aquí este ejemplo es con las bases canónicas, pero para que vean de qué coincide, si considero las bases. Y entonces poder hacer un ejemplo en que yo meta otras bases diferentes a las canónicas. Esta es la matriz asociada a la transformación T, que es una transformación lineal, en, digamos que se dice de la base, voy a escribir se dice de la base
C1 a la base C2. ¿Okay? De la primer canónica, del primer espacio vectorial a la otra base canónica. Entonces uno dice, pero ¿para qué te complicas? Bueno, es un ejemplo muy sencillo, el ejemplo nivel 0 para este tema, porque ya ahorita vamos a cambiar de bases. Denme un segundito, por favor. Vamos a seguir, vamos a buscar otro ejemplo de transformación y ya ahorita metemos algo con otra base. ¿Está bien? La simbología no es estándar para eso, donde aparecen varias bases, entonces está hablando de que en el examen lo pongamos redactado, es decir, como esto, ¿verdad? Con esta forma de expresarlo, ¿verdad? Que se diga cuál base y cuál base para que entendas, porque puede confundirse si el dominio y el codominio, digamos, los dos espacios vectoriales son el mismo, entonces se te pueden enredar las bases. Aquí no se enredan las bases porque se nota que en R2 tienen 2 componentes y en R3 tienen 3 componentes. Entonces, vamos a ver otra transformación que fue de ese link que yo les mandé. Es un ejemplo de otra transformación. En esta dice F, pero yo voy a usar T, o sea, la letra T es lo usual que usamos. Es al revés, de R3 en R2. ¿Okay? Y en esta la transformación, voy a ponerlo en vertical, X, Y, Z, es, entonces me espero 2 imágenes, ¿verdad? Como 2 componentes. X más 2, Z, y el otro es menos Y. ¿Okay? Entonces, no dice que de acuerdo a cuál base, no dice nada. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para obtener la matriz, que sería la que está asociada a ella en las bases canónicas, en las bases canónicas, vamos a decirle A. Entonces yo puedo hacer esto de separar, esa es la manera en que yo lo hago, digamos, de acuerdo a cada variable X, Y, Z. Si te cuesta mucho, como aquí hay X, Y, Z, entonces lo haces como paso por paso, separar como aparte la que tiene Z, si no tiene Z, ¿verdad? Bueno, la de X vamos a tener que separarla, X y 0. La de Y ponerla por aparte, 0 y menos Y. La de Z ya está aparte, 2Z, 0. ¿Ves? Como hay 3, entonces te van a quedar 3 vectores. Aquí sería 1, 0. Dejas X afuera, 0 menos 1, y dejas Z afuera y tener 2Z. Entonces esto es infalible. Si ustedes descomponen en vertical, ¿verdad? Les va a quedar ellas como columnas, esos vectores que ves ahí. Siempre vas a tener este formato de matriz por vector X, Y, Z, que es lo que quedó como coeficientes en esta parte. X, Y, Z, siempre se forma X, Y, Z aquí, y siempre vas a dibujar como columnas los vectores ya puros sin esos coeficientes, este y este para abajo. Entonces los escribimos y en ese orden: 1, 0, 0 menos 1, 2, 0, porque ordené X, Y, Z, ¿verdad? Entonces ves que quedaron como columnas. Esa es la forma en que a mí me gusta hacerlo. La otra es calculando la imagen de cada elemento de la base canónica, sería, porque este ejercicio es de base canónica. Entonces, la otra forma, esta es la primera forma, y está bien. En los casos de base canónica, esta está bien. Y en general sirve que yo me pregunte esto. Bueno, aquí lo tengo al lado, perdón, es que se me... Voy a hacerlo así. La transformación, voy a escribir que era
XYZ, porque después alguien se conecta o algo y se pierde. X más 2Z menos Y, ¿cierto? Entonces, como es de base canónica, la base canónica número 1 del primer espacio vectorial, yo veo que es en R3, tomado elementos de R3. Entonces, digamos, yo voy a decir E1, E2, E3. Y la otra base canónica es de las imágenes. Las imágenes son vectores de dos componentes, sería F1 y F2, ¿verdad? De dos componentes. Entonces yo me voy a pensar aquí cuál es la imagen de E1, ¿verdad? En orden, ¿verdad? Este va de primerito. La imagen de sería 1, 0, 0. ¿Okay? Entonces sería X más 2Z y menos Y. Esa sería la imagen. La otra, el otro elemento de la base, el segundo, ¿cuál es su imagen? En esta base sería 0, 1, 0, la canónica. Ok, su imagen sería la X más 2 veces la Y, da 0. Y luego menos Y, que sería menos 1. Y por último, de tercero, la imagen del tercer elemento de la base. Son canónicas. Aquí me parece que, ven, es hacer más trabajo, pero es algo mecánico. Entonces por ese lado está bien. Tal vez a alguien sacar los factores y eso no se le ocurra cómo hacerlo. Aquí sería la imagen X más 2Z, 2. Menos Y, 0. ¿Okay? Entonces, este vector ya es un vector que vive en el mundo de las imágenes, ¿verdad? La transformación va de R3 en R2. Entonces yo me pregunto, bueno, en R2, ¿cuál base estoy usando? Ah, la canónica. La profe no ha hecho ningún otro ejemplo. Entonces, este ya está en base canónica, este también y este también. La base canónica es así como tal cual está el vector. Entonces, si ya están en esa base, en la base de la imagen, entonces la transformación de un XYZ es una matriz por el vector XYZ. ¿Quién es esa matriz? Bueno, agarro esto, esto y esto y los pongo aquí como columnas. ¿Ok? No importa si da cuadrado o no. En este ejemplo ve que da 1, 0, 0 menos 1, 2, 0. La matriz no es cuadrada, pero ve que corresponde entonces a hacer la parte de los coeficientes, y ves aquí está la respuesta anterior de hacerlo así, que a mí me gusta así en las canónicas. Pues se obtiene la matriz. Y si no, vamos a aprender este formato. ¿Por qué? Porque este formato me sirve en general. Cuando ya me cambian las bases, pues yo voy a calcular imágenes de vectores, ¿verdad? De elementos de la base. Y cuando yo tengo un resultado me pregunto si está escrito en esta base el vector o no, y si no, lo transformo. Entonces, ves, aquí se pudo poner como columnas. Díganme si hasta aquí entienden, hasta ahí. Sí, profe, ahí vamos. Ahí va. Esto es aplicando un resultado que hay en la teoría que dice que si vos querés la imagen, ¿verdad? Aquí está el vector en base aquí sería C1, vamos a ponerlo con esta, en base C1. ¿Okay? Cada libro tiene más paréntesis, menos paréntesis, aquí entonces hay que tener ahí cuidado. Voy a ponerlo así. Está el vector original, ¿okay? El XYZ. Él está en la base de su mundo, ¿okay? Que aquí sería en R3, bueno, ya quedó ahí arriba. Entonces, yo quiero la transformación de este vector. Entonces yo quiero la imagen, pero tiene que ser déjenme para buscar la simbología que menos me incomode, porque yo me sigo aquí con unos
un libro voy a hablar solo de la matriz. Ok, sí. Perdón. Es que como estoy agarrando ejemplos de otro lado y voy como en teoría, voy con la teoría voy pensando en el otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos la transformación de la base C1 a C2. ¿Ok? Esto lo que significa aquí, lo que estoy escribiendo aquí es la matriz de la transformación T de la base C1 a la C2. No quiero que se quiebre mucho la mente con esto, porque hay libros que dicen de C1 a C2 y hay otros que lo usan de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, eso estábamos conversando, que no usemos una notación que tal vez va a confundir a otro grupo de alumnos, ya depende de cada profe cómo lo escribe. Entonces, lo vamos a hacer en prosa, lo vamos a escribir así, pero digamos que yo les voy a dar como, yo sigo en el libro de Carlos Arce, y si no estoy mal en la presentación, se usa en este orden. Cuando abajo dice C1, se van a leer esos apuntes, y arriba dice C2, quiere decir la matriz de la transformación asociada a estas dos bases. C1 es del dominio, por así decirlo, y C2 es del codominio. Entonces, esta simbología significa eso. Es una simbología, te voy a poner aquí, que es en el libro de Carlos Arce, está así. Entonces, si ves otro libro, lees el párrafo, por favor, porque después decir que está todo al revés. No, es que desde el principio se dijo que lo iban a leer al revés. Esto es según el libro de Carlos Arce. Es un libro muy viejo que ya a muchos profes no les gusta, pero como es el que siempre ha estado ahí sugerido en los apuntes de primero y nunca ha cambiado, y muchos folletos de ejercicios ahí están hechos con esa simbología. Entonces, para que sepan que esta simbología varía, depende del libro. ¿Okay? Según la fuente que vos busques. Entonces, esa matriz, ¿cómo se calcula? Esa matriz entonces tiene los siguientes pasos, que es lo que acabamos de hacer, que sería la matriz. Si voy de C1 a C2, voy a ponerle así, que como una flecha, ¿verdad? De C1 a C2, lo que nosotros hacemos es primero considerar la base del dominio, digamos la base C1. La base C1 tiene un montón de vectores, ¿verdad? Aquí estoy explicando con la canónica, digamos era E1, E2, E3, ¿verdad? Y así, si fuese otra base también, tener los vectores. Ok, lo primero que haces es identificar esa base, luego calcula la imagen de cada uno de esos vectores, de cada vector, de esto de aquí de la base. Entonces es como decir, la imagen del primero, la imagen del segundo, así, ¿verdad? De acuerdo al ejercicio que tenés, la imagen de cada vector de la base. Luego tenés que hacer o preguntarte esos resultados, ¿okay? Para ponerlo así en palabras que todos entendamos. Esos resultados, estos de aquí, esos vectores que son un resultado, están en la base que me dieron del codominio. ¿Okay? Esos resultados están en la base, aquí yo dije C2, ¿verdad? Uno se pregunta. Si la respuesta es sí, ok, nada más colocas esto como columnas. Entonces, formas la matriz y pones cada resultado así como columnas. Voy a poner así. ¿Okay?
según cada ejemplo, ¿verdad? Porque hay transformaciones de R2 a R3, de R3 a R2 y más variantes. Pero si vos ya ves que están hablando de canónicas o que ya esas imágenes están en la base correspondiente, pues se ponen así como columnas, ¿verdad? Se ponen aquí así para abajo. Bueno, sí. Y si no, si es otra base diferente, no es la canónica. Esto era así, sí. Y si no, entonces me toca pasar cada imagen que yo obtuve, cada resultado, pasarlo a la base que me dieron, que es diferente, ¿verdad? Entonces no, entonces me toca pasar cada resultado, entiéndase, cada una de estas imágenes, cada resultado a la base, digamos B2 que me dieron. ¿Sí? Entonces me dieron una base diferente que no es la canónica, yo tengo que pasar de base. Entonces vamos a hacer aquí un apunte que es de recordar cómo pasar a otra base, ¿verdad? Porque ya lo teníamos apuntado, pero en otro momento, ¿verdad? Del curso. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Recordar, si yo quiero tener a V en base B, ¿okay? Entonces la base tiene elementos aquí, tiene vectores B1, B2, B3, hasta los que sean. ¿Okay? Entonces nosotros lo que hacíamos era agarrar esos vectores y se ponían como columnas. Así voy a poner así para que se vea que son como columnas. Y esa matriz se sacaba a la inversa. Y entonces se multiplica por el pobre V aquí. ¿Okay? Y ya con este producto, esto nos da el vector V en esa base nueva, ¿verdad? Perdón si la simbología no es formal del todo, si les parece muy grosera. Una pregunta. Dime. ¿Qué es esa V que está multiplicando a la inversa del otro? Esta de aquí. ¿Cuál? Bueno, yo señalo siempre con el Ajá, esa. ¿Qué es eso? Eso es un vector. Esto hay que recordar, por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 3, 5, está en la base canónica, pero tal vez yo quiero que vos lo escribas en una base diferente que yo te dé. 1 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, y luego, no sé, aquí otra, 0, 0, 1. ¿Me entendés? Que esto sea una base. ¿Ese vector lo tenemos que sacar o se da en el ejercicio? No, eso hay que sacarlo. Ya vamos a poner un ejemplo. Okay. No es que este vector está ahí metido. O sea, esto es recordar que si yo tengo un vector, ¿cómo lo cambio de base? Entonces, a mí me dan una base así exótica, que no es la canónica, se pone como columnas, sacas la inversa y entonces con eso ya multiplicas por V. Entonces, ese resultado de coordenadas que te da son las coordenadas, ahora sí, respecto a esta base exótica, esa base nueva. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos con canónicas nada de eso pasa. Entonces, aquí vamos a tener el problema de la transformación, la matriz que está asociada. Pero si a mí me dicen que vaya de una base a otra y esa segunda no es la canónica, yo me tengo que fijar cada imagen de la base que me dieron original del dominio de V, yo tengo que fijarme si está en la base de W del resultado. Si no está, yo tengo que convertirlo cada uno y luego hacer estas columnas. ¿Ves? Me toca pasar cada resultado a la base que me dieron y ahí sí, que sería recordar esto, ahí sí poner y formar la matriz de T con las columnas, bueno, ¿dónde sus columnas?
me escuchan? Que estoy como un poquito lento el internet. Se forma la matriz, entonces con las imágenes, si las imágenes no están en la base del resultado, entonces me toca cada uno cambiarlo, pero se ponen como columnas otra vez. ¿Okay? Yo lo estoy diciendo mucho con palabras, ¿okay? Mucho con palabras para que me entiendan un poquito diferente. En todos los folletos y libros viene como simbología. ¿Okay? Sería con la simbología, vuelvo, ¿verdad? La simbología esta, como dicen los argentinos, es un embole a veces. Voy a escribirlo según el de Carlos Arce. Digamos, en la página interior es 295, ahí dice la matriz de la transformación lineal, y entonces ya te la dice de manera general. Viene mucho símbolo muy duro, pero dice así: la transformación, la matriz de la base B1 a la B2, ¿verdad? Entonces, ok, la transformación viene de un espacio vectorial a otro. Aquí la base de la B1, la base de aquí se llama B2. ¿Ves? Estas son las bases, para que te hagas una idea. Se saca poniendo como columna, ¿verdad?, la imagen de el primer elemento de la base de aquí, ¿verdad? Aquí pertenece V1. Se pone la imagen del segundo vector. ¿Cuál segundo vector? El segundo de la base del dominio. Porque imágenes le calculas al dominio, ¿no? A elementos del dominio. Así hasta que termines. Dame un chancecito porque aquí no va a caber como bien. Digamos que son N. Así. Se va a poner como columnas, pero vos tenés que fijarte que ya este vector esté en la base de aquí, en la base B2. Este otro vector, el segundo que sacaste, que es solo sacar una imagen, ok, tenés que convertirlo a la base B2. Tenés que convertirlo a la base B2. Tenés derecho a poner como columnas, pero si ya transformaste a la base B2. Esa sería la matriz asociada a un par de bases que tal vez no son las canónicas, ¿verdad? Esta es la simbología que viene ahí. Yo aquí expliqué el proceso de cómo sacarlo, digamos. Cuando me piden sacarlo, entonces me fijo cuál es la base del dominio, calculo cada imagen, me pregunto si están en la base del codominio, y si no, tengo que transformarlo. Si no, me toca poner ese pasito extra, que es pasar a otra base cada vector, y ahora sí yo tengo derecho a ponerlos como columnas, ¿verdad? En esto rojo lo que está es cómo pasar de coordenadas. Pues vamos a ver un ejemplo, porque sin un ejemplo en concreto estamos mal. Ahí les voy a pasar un ejemplo del folletillo, del link que les dije, y vamos a tratar de identificar todas las partes acá. Dice que de R2 a R3 es la que habíamos trabajado antes. Voy a ponerlo en vertical. T de XY es, y ponemos X más 2Y, X menos Y y Y. Ahora, eso sí, me van a cambiar las bases. Me van a decir, la base B, vamos a ponerle B1. Ah, bueno, la base B1 es, y entonces vamos a escribirlo aquí. Dame un segundito. Este ejemplo viene con la base canónica y no me interesa. Ah, no, no es la base canónica. Ajá, es 0, 1 y 1, 1. ¿Ves? No es la canónica. Tiene una diferencia. Pero ellos forman una base. La base 2 sería, esta no es la canónica tampoco, es 1, 0, 0, pero los otros vectores son 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Entonces, claro, me van a hablar de la misma transformación,
pero se va a ver diferente la matriz si a mí me cambian las bases. Pero el proceso sirve. Ya aquí lo del coeficiente y separar por coeficientes, aquí no. Aquí el truco es la segunda forma, ¿verdad? Entonces, se hace esa segunda forma que hablamos arriba. Entonces sería de calcular la imagen de un elemento de esta base con la misma fórmula, con el mismo criterio, ¿verdad? Como le quieran llamar, que sería x más 2y, x menos y y y. Esa es la primera imagen. Vamos con la segunda. La otra imagen es de 1, 1. ¿Quién es la imagen? Entonces, x más 2y da 3. X menos y da 0. Y la y vale 1. ¿Me explico? Con estos valores de x y de y. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver los pasos que habíamos escrito. Estamos haciendo la base, identificarla, ya. Calcular las imágenes, ya. Le hicimos el paso 2. ¿Estos resultados están en la base que me dan del codominio? No. Entonces me toca hacer esto rojo, que está aquí, que es cambiar a otra base. Entonces, acá vos vas a decir, ok, tengo un problema. Tengo un resultado que me gustaría poner como columna y ya está. Pero este vector no está escrito en base B2 y este tampoco. Está, como decir, puro en la base canónica. Entonces te toca abrir ese paréntesis y decir, ¿cómo era que se pasaba? Entonces ya ahora hablamos de otro tema, que era de coordenadas. Aquí está la base y yo cambio de coordenadas si pongo esto como columnas y saco la inversa. ¿Ok? Entonces, voy a sacar, vamos a escribir así, de 2 como columnas y saco la inversa, porque vamos a hacer ese cambio de coordenadas. Estamos con ese punto, cambio de coordenadas. Entonces voy a hacerlo un poquito más pequeño para poder alcanzar a verlo. Perdonen, ahí está B2. Entonces sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ahí está como columna, si lo logran ver, y así. Ahora hay que sacar la inversa. Entonces, para eso, creo que aquí no viene hecho. No, porque ahí viene explicado como un poquito diferente. Nos vamos a Chrome, porque ustedes lo pueden hacer en la calcu o a pie. Yo lo voy a poner aquí y sacar una inversa, ¿cierto? Aquí dice matriz inversa, entonces voy a poner esos resultados. Para ver, era 1, 0, 0. El otro era 1, 1, 0. Ajá, y el otro era 0, 1, 1. ¿Ves? Se ponen como columnas, se saca la inversa, porque así era que podíamos pasar de coordenadas. Creo que aquí la logran ver, ¿verdad? Aquí vienen los métodos de explicar cómo se saca, bueno, con Gauss-Jordan, como quiera. Esto que está aquí sería la inversa. Voy a tomarle foto. ¿Ves? Entonces la voy a copiar en el Word, para que no perdamos tiempo ahí. Cómo se saca la inversa, como usted le dé la gana, sería de reducción. Entonces aquí nosotros sacamos la inversa
que sería 1 menos 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1. Esa es la inversa. Entonces, con ella, o gracias a ella, yo puedo convertir cualquier vector en la base B2. Entonces, este vector resultado está aquí, yo lo quiero, pero en esa otra base. Así como está no me sirve. Entonces yo lo agarro y lo multiplico por esta inversa, y por aparte agarro este otro vector y lo multiplico por esa matriz. Entonces te va a quedar de la siguiente forma. Pues vamos a hacerlo: 1 menos 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1 por el primero, 2 menos 1, 1. Ese resultado sí va en la matriz de la transformación, en las bases que me pidieron. El otro, 1 menos 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1 por el otro vector, 3, 0, 1. Eso sí me sirve. ¿Ok? Eso que yo obtenga ahí va como la segunda columna en la matriz, y esa va a ser mi respuesta. Entonces vamos a hacer esto aquí. Me siguen, a ver, para no devolverme a Matrix Calc, pero me revisan que esté bueno. Vamos a hacerlo acá, que todos estemos igual. Primera con el vector sería 2, 1 y 1, forma un 4, ¿no? Voy con la otra. Segunda fila, vector 0 por 2 da 0, menos 1 y menos 1 da menos 2. Y el último, este por este, daría la última, que es 1. Vamos con el otro. Fila por columna sería 3, 0 y 1 da 4. La otra, segunda fila, columna, sería 0, 0, menos 1. Y ahora este último por esta última daría aquí 1. Bueno, sí se parecen y todo, pero esas dos cosas son las que yo sí voy a usar para contestar. Entonces, esta parte en rojo es un corte que tenemos que hacer para obtener estos dos, porque este ejercicio tenía esa base. Entonces, hasta aquí llega esto del cambio de coordenadas. Ahora sí, la matriz que cambió de B1 a B2 está dada por 4 menos 2, 1 y 4 menos 1, 1. Vamos a ver si no me equivoqué, voy a chequear de nuevo, por favor me ayudan a revisar. 4 menos 2 y 1, y la otra es 4 menos 1 y 1. Ya revisé y está bien. ¿Ves? Entonces el proceso está aquí en este ejemplo. Es el ejemplo más difícil, por así decirlo. Y en cada libro encuentran aterros de simbologías, pero lo importante es aprender con los ejemplos. Y entonces más o menos, aunque está como escrito muy, me devuelvo acá, perdón, muy informal, aquí esto es lo que ustedes tienen que hacer: identificar la base, calcular la imagen de la base, si ya está en la base porque es la canónica, en el codominio, digamos, en el segundo espacio vectorial, pues ya. Pero es muy probable que en nuestros ejemplos estemos a cada rato pasando a otra base, ¿verdad? Cada imagen se pasa a la otra base, ya que lo hiciste, ¿verdad? Recordar que ahí se ocupa una inversa de una matriz. Ok, ya que lo hiciste, eso se acomoda como columnas, ¿verdad? Aquí tenés ese break ahí, se acomoda como columnas, y esa es la matriz que te están pidiendo. Aquí está escrito con símbolos. La transformación de la base B1 a la B2 es poner en columnas en base B2 la imagen de cada elemento de la base 1. ¿Ok? Como que esto resume, pero el proceso explica cómo es que se hace. No sé si alguien quiere comentar algo hasta aquí.
hay diferentes bases con la misma transformación, voy a obtener diferentes matrices, ni modo, ¿ok? Cada ejercicio ahí va variando. Entonces, vamos a apuntar un ejemplo. Este es de Carlos Arce. ¿Okay? Otro ejemplo. Está la transformación de R3 en R2. Y dice que es la que toma 3 elementos y da como resultado X más Y, 3X menos Z. ¿Okay? Pregunta: si tengo 3 y tengo 2, la matriz que me van a pedir es 2 por 3. Así. ¿Okay? Entonces, si te explican un teorema y dice N y dice M, entonces te queda M por N. ¿Okay? El segundo exponente, decirle así, ¿verdad? O la dimensión del segundo es la cantidad de filas. Y la dimensión del primer Rn, ¿verdad? Del primer espacio de estos que trabajamos, va aquí de columnas. ¿Ves? Porque claro, vos querés poder escribir aquí X, Y, Z, entonces ocupas de 3 por 3 y te da de 2 campos aquí. ¿Okay? Entonces la matriz tiene esas dimensiones. Nosotros vamos aquí a, bueno, esto es una observación, no tiene nada que ver. Vamos a hablar de las bases. La primer base, como es de R3, tiene 3 elementos. Vamos a ponerlos en vertical. En el de Carlos Arce viene horizontal y dice transpuesta. Y no importa que aquí tenga los números más exóticos, no es problema, porque de ellos solo calculo este criterio. ¿Okay? Eso sí, bueno, yo quiero los resultados en esta base, ¿verdad? Que ya todo me lo organices en la base 4, 1, 3, 1. Okay. Entonces, si a mí me piden encontrar la matriz de base B1 a B2, voy a escribirlo con palabras. Esto significa la matriz asociada a T de base B1, o sea, del dominio, a base B2. Así en textos que aparecería en el examen la pregunta, creo que es como una la que tiene que salir. Entonces calculamos la imagen del primer vector 1, 1, 2. ¿Ves? Haces aquí suma de los componentes x, y. Ahora 3x le quito z, me queda 1. Y voy a ver la imagen del otro vector. Okay. Dos, 1. Voy a borrarlo y hacerlo más pegadito. 2, 1. Ahora vamos con la imagen del segundo señor ahí, menos 3, 0, 1. Hace rato no los oigo, están ahí, sí, ¿verdad? Como me da miedo que se vaya el internet. Ok, la fórmula es X más Y menos 3, ¿cierto? Aquí se suman. Luego 3X daría menos 9, menos 1 daría menos 10. Y así lo dejas con sus signos, ¿verdad? Ok, ya tengo ahí los dos resultados. Me falta otro, me falta
la imagen de 2, 4, 3. Sería x más y, 6. 3x, 3 por 2, 6. Le quito 3, quedan 3. Ahora sí, ya están los tres resultados. Pregunta, ¿ya puedo formar la matriz que me piden con estos tres resultados? Dos, 1, menos 3, menos 10, 6 y 3. Están puros en base canónica y quieren que yo escriba las cosas en esta base 2. Entonces ocupo saber transformar a base 2. Entonces vamos a ponerlo en row. Vamos a poner lo del cambio de coordenadas, porque en sí es un proceso. Entonces es a 4, 1 y 3, 1, se saca la inversa. Hay como una forma rápida, 4, 1, 3, 1. Me voy a ir acá, lógicamente, como ustedes se dirían, 4, 1, 3, 1, inversa, 1 menos 3 menos 1, 4. Aquí está abajo. 1 menos 3 menos 1, 4. 1 menos 3 menos 1, 4. ¿Ves? Esa es la forma, esto es lo que yo uso para pasar de base los resultados. Entonces, esto de aquí me va a servir multiplicar por cada uno de los vectores. Entonces va 3 veces. La 1, 1 menos 3 menos 1, 4 por 2, 1, que es el primer resultado. ¿Ok? Estos están aquí en azul, el primero. ¿Ves? Y así sucesivamente. Aquí hacemos fila por columna, me da menos 1. Y ahora fila por columna me da menos 2 y 4, 2. Esa es la primera imagen. Va la segunda. Lo numeran o algo para que no se pierdan. 1 menos 3 menos 1, 4 por el segundo vector, este de aquí. Sería menos 3 menos 10 y eso me ayuda a pasarlo a esta otra base. Entonces sería, multiplico, me daría 3 y 30, 33 negativo. Y esta por esta daría positivo, perdón, aquí me equivoqué. 33 negativo no, da menos 3 y 30, 27. 27. Fila por columna. Y ahora fila por columna me da 3 y menos 40. Menos 40. Menos 37. Y el otro resultado, 1 menos 3 menos 1, 4, que multiplica a la última imagen, 3, 6, para convertirlo a esa base. Entonces tenés 1 por 6 menos 3 por 3, daría menos 3, menos 1 por 6 y 3 por 4, 2. ¿Me escuchan? Todo esto me lo han escuchado, ¿verdad? Hasta aquí. Si han podido escuchar todo hasta aquí, que termine con el 6-3. Muy bien, pues se está cortando mucho y
no sé qué hacer ya. Vamos a ver si logramos terminar. ¿Okay? Se pone como columnas esos dos resultados. Eso es a lo que voy a llegar. ¿Okay? Este era el otro vector que habíamos agarrado. Este era el otro vector que habíamos agarrado. Entonces tenemos tres resultados, que son este de primero, este de segundo y este de tercero como columnas, ¿verdad? Primero, segundo y tercero. Esos tres van ahí. Vamos a construir entonces ya nuestra, por fin, la transformación de la base B1, B2. Vamos a ver si habíamos usado los símbolos. Sí. Entonces colocamos menos 1, 2, 27 menos 37, menos 3, 6. Este es un cálculo muy importante ahí en lo que tenemos que desarrollar en el curso. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Han podido entender algo? Si alguien me quiere decir algo para ponerse a ver que me están escuchando. Profe. Okay, hay otro puntito importante. Gracias, sí. Ahí por el chat me pueden poner también porque me congoja un poquito esa cortadera. Otro punto importante ahí, composición de transformaciones. ¿Okay? En colegio no ve uno el tema de composición de funciones, ¿okay? Pero ya les voy a decir más o menos transformaciones lineales. Entonces, bueno, ya llevaron cálculo 1. Lo están llevando seguro. En cálculo 1, ¿qué hace uno? Bueno, uno estudia funciones de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, 1 menos x cuadrado. Y estudia, por ejemplo, calcular raíz. Entonces,